Bienvenidos a este espacio de entrevista de Nación Paisa. Mi nombre es David Trujillo y me acompaña Luis Fernando Rosas, quien lidera un importante proyecto para Colombia. Bienvenido, Luis Fernando. David, un saludo y a todos mis paisanos antioqueños, porque pues usted sabe, yo nací ahí en la frontera con Santa Bárbara, en Salamina, Caldas. Entonces, nosotros provenimos de una cultura que llevamos en nuestros ancestros y en nuestro corazón. Un saludo, David. Excelente, Luis Fernando. Y hablemos de este tema que se está haciendo viral en los últimos días, del perdón social y las facultades que podría tener el presidente Gustavo Petro o cualquier persona que ostente como presidente. Sí, la verdad es el respaldo que ha recibido esta propuesta, no de los generadores de odio, de los que no la han podido entender y comprender. Mire, David, si usted entra y busca López Obrador perdón social, hace ya 15 días el gobierno mexicano, entendiendo las dificultades que hay con un país polarizado, con una clase política también con odios por lado y lado, con la proximidad de una candidatura presidencial ya a portas, con una propuesta que se convierte en realidad, que es el perdón político, que lo acaba de aprobar la Cámara de Diputados en México. También lo ha hecho Gabriel Boric en Chile, con varias personas. Si perdonaron, imagínense, David, a Fujimori en el Perú, con delitos de lesa humanidad. Si estamos desde hace muchos años, yo soy un defensor total del acuerdo de paz con el M-19, de los intentos desde el gobierno de Carlos Lleras hasta el de Juan Manuel Santos con la guerrilla, y hemos perdonado delitos políticos. ¿Cómo no entender que esta propuesta lo que busca es que se revisen casos de instrumentalización política, David? Usted sabe que muchos fiscales en Colombia son designados por políticos para perseguir adversarios, y algunos de manera de odio, sin entenderlo. Cuando lancé esta propuesta, no, pues me señalaron de corrupto, de que estaba defendiendo corruptos. Ya el país se ha ido atemperando, ya el país se ha dado cuenta que esta propuesta es para todos. Y yo recibí, David, con mucho afecto, cómo inmediatamente el presidente Uribe, desde la otra orilla, desde la orilla de la oposición, respalda cuando dice que propone, nosotros estamos proponiendo una amnistía política, que propone una amnistía, pero en lo que yo invito a corregir al presidente Uribe, David, es porque se sesga. Dice, es que mis amigos, nosotros estamos invitando en esta propuesta a los amigos del presidente Uribe, a los adversarios del presidente Uribe, a todos los sectores políticos. Y esto podría ser una solución también a la crisis carcelaria que presenta el país, teniendo en cuenta la grande cantidad de personas que hay detenidas y no hay cama para tanta gente. Mire, David, en mi libro de La Paz Silenciosa, yo hablo de casos que la Corte y los tribunales y jueces han fallado. Por ejemplo, el caso de un señor en Cali por el robo de un caldo Maggi, preso por varios años. El caso del comandante de bomberos de Manizales, David, que se llevó un televisor para la casa, inhabilitado y preso. El caso del general Arango Bachi, almirante, condenado, y luego se dieron cuenta que era un error. Todo el mundo dijo que era un corrupto. El caso del ex candidato presidencial Marcelo Torres del Moir, se enfrentó a la gata, que en paz descanse, perdón la expresión, a la señora Nilce López, pues así le decían, todavía con una situación penal sin definir. El caso de muchas personas en Colombia que aún, yo soy de los que considero que el caso de Andrés Felipe Arias a 17 años es exagerado. El caso de Aida Merlano. Si a mí mi mamá me dice estoy a punto de saltar y que me ayude, pues ¿cómo no voy a ayudar yo a mi mamá? Y le ponen 13 años. Entonces es una invitación a que revisemos el sistema penal. Es un sistema, David, inquisitivo, cuando en Colombia se está imponiendo la justicia restaurativa.
todo en Colombia es cárcel. Entonces la propuesta es revisemos casos, hagamos o todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, y esta propuesta respaldada por usted y entiendo también 13 organizaciones sociales, ciudadanas. Sí, hay varias organizaciones sociales, personajes de la estatura intelectual del doctor Gerney Ríos, presidente de Transparencia Jurídica Internacional, el doctor Mina Lazo, una de las personas más cercanas a todo este sector afrodescendiente y defensor jurídico de muchos militares, porque esta propuesta incluye también a militares y policías en su artículo 9 que no comparecen ante la JEP, que son producto de una política de Estado, de esa política de Estado que cada gobierno pues lleva a una gente a prisión de manera injusta. Sí, son varias organizaciones. Está también el doctor David Turizo, quien fue además asesor para Irlanda y sacó adelante la paz política. Rudecindo Moreno, el presidente de todas las pequeñas y medianas empresas del turismo. Bueno, muchas, la doctora Lady Roldán de Salud Plus, una joven que viene liderando temas desde la salud, temas sociales en el eje cafetero. El doctor Manuel Guillermo Pinzón, de una organización que está hoy en Miami. Bueno, muchas personas vienen acompañando esta propuesta y sectores. ¿Y cómo funcionaría la propuesta? Bueno, ¿Sería le voy a leer los directamente el artículos. presidente quien otorgaría estos perdones sociales o no sé, un Voy a leer comité? entonces los artículos precisos. Es el acto legislativo que, ¿cuál es la estrategia, David? Primero se le envió al presidente Gustavo Petro para que sea de iniciativa gubernamental. Hasta el momento no se ha expresado. El presidente ya prefiere, con todo el cariño, le invito al presidente Petro que se calme un poquito, porque entonces no sabemos para dónde vamos. Un día propone la constituyente presidente, otro día propone un referendo, otro día habla de cascos azules, otro día habla de un plebiscito. Entonces, orientémonos con el afecto y el cariño que le tengo de que sea un tema central, una constituyente. Entonces, busquemos como un punto intermedio que una al país. Ahí están personas como el doctor Héctor Carvajal, el doctor Julio César Ortiz, el doctor Prado, que es un gran jurista que también ha recomendado estas salidas al presidente Petro, muchos cercanos, el doctor Orlando Rodríguez, un gran demócrata, muchas personas que están cerca al presidente, que invito a que el doctor Ávila, personas muy valiosas para que el presidente no se desgaste porque tiene 2 años para que construyamos esta propuesta. Artículo primero que dice entonces: el presidente de la República podrá otorgar perdón, caducidad, extinción de la acción penal judicial en los casos en que este beneficio contribuya de modo fehaciente a los fines de la política de paz total, porque las circunstancias que rodearon los hechos que motivaron las investigaciones, sanciones o sentencias judiciales condenatorias se hallaron influidas directa o indirectamente en una política de Estado, el conflicto armado interno, así como por el ambiente de pugnacidad. Artículo 2. El efecto del perdón así concedido será la anulación de las condenas y sanciones judiciales y el archivo de las investigaciones. Artículo 3. Las facultades otorgadas se generan por el presidente de la República de manera directa, sin necesidad de desarrollo legislativo. O también invito a los senadores con quien ya he conversado, Antonio Correa, el senador Julián Gallo, y a todos los congresistas, al doctor Ariel Ávila, quien tiene una excelente disposición para que todos revisen este tema y lo asuman como propio. El artículo 4, en uso de sus atribuciones legales especiales, el presidente de la República creará un equipo jurídico que analizará los casos judiciales por errores jurisdiccionales o por la instrumentalización de la justicia. El artículo el quinto, si así lo considera el presidente de la República, podrá, con base en sus facultades legales y reglamentarias, también, si esto no tiene efecto, solicitar a la Jurisdicción Especial para la Paz, con base o en base de la Ley 2272 del 2022 de paz total, que se incluya un macrocaso de temas políticos. Y hay un tema importante de reparación, David. Hoy los corruptos tienen testaferros y muchos de esos que han atacado esta propuesta ya les están saliendo con rabo de paja. Aquel no hay que tirar la piedra y esconder la mano. Entonces hay mucho político que
están atacando en el Congreso y ya los he visto que los están llamando a la Fiscalía. Y además esto los beneficia. Hasta una representante que atacó el proyecto dijo que no había razón. Su suegro en el departamento de Arauca se podría beneficiar, es con el mayor cariño, no con el ánimo de causar peleas. ¿Cómo será la reparación y el resarcimiento? Todo actor político de delitos contra la administración y el erario público que sea beneficiado por el perdón judicial resarcirá o reparará al Estado y a la sociedad con el retorno de los recursos apropiados y señalados en los fallos correspondientes. Cuando la justicia demuestre que se han perdido estos recursos, previo fallo de responsabilidad fiscal por las contralorías, y debe haber un compromiso de no repetición. También en su artículo octavo, ya terminando, para todos los efectos de este proyecto será vinculante a la política de paz total, que deberá ser suscrito con los actores interesados en la búsqueda de la reconciliación. Y une en el artículo noveno la propuesta del Partido Comunes del senador Julián Gallo de un tribunal de cierre, la propuesta del presidente Álvaro Uribe de una amnistía política. Otros hablan de una ley de punto final, nosotros no la planteamos, pero si se considera los actores políticos, pues bienvenida. Y incluye a policías y militares, con lo cual ellos no comparecen a la JEP. Entonces, en conclusión, no es para beneficiar corruptos, los que ya están pagando una pena, los que se han robado al Estado. Si recuperamos esa plata, eso irá al fondo de víctimas, David, y fortalecemos ese déficit que hoy tiene. Bueno, por otro lado, deben haber personas excluidas de este beneficio, por ejemplo, los que cometan delitos de lesa humanidad. Perfecto, sí, lo incluye muy bien el proyecto, donde dice en su artículo, creo que es el cuarto o el quinto, que ningún delito de lesa humanidad, ni delitos contra menores, delitos sexuales o adolescentes se considera en este proyecto, porque es violatorio de los verdaderos derechos de la integridad personal y los derechos humanos. Aquí lo importante es revisar punto por punto y eso entonces sería llevar el proyecto al Congreso. ¿Qué falta entonces para que eso se encamine por este lado? Que el gobierno lo acoja, que el Congreso lo entienda o que el próximo gobierno lo asuma. Que también si no sale de esta propuesta, sea en este o el próximo gobierno, el país va a un acuerdo nacional. El país no puede seguir como está. El país no puede seguir con los odios y las polarizaciones que hoy tiene. Y este es un proyecto para que cada uno tenga sus intereses. El de izquierda que sea izquierda, el de derecha, el ateo ateo, el religioso religioso. Esta semana llamaba la atención de un pastor. Yo estoy en la página de politólogos javerianos, somos muchos, y trataba al presidente un pastor de engendro de la sociedad. Imagínense. O sea, eso ya es inmiscuirse con un odio total. Y a ese odio es a los que nosotros tenemos que invitar y rechazar, porque ese es el lenguaje que se está utilizando hoy en Colombia y por eso no podemos nosotros como inspiradores de este proceso caer. Me han tratado de corrupto, porque yo también fui perseguido en Caldas. ¿Cómo le parece, David? Yo fui secretario de Cultura del departamento de Caldas, pero no lo hago por beneficiarme porque vienen unas decisiones supremamente importantes que yo sé que van a ser favorables hacia mí. Y contraté 70 obras. Yo creo que he sido de los secretarios que más obras he hecho en Caldas consiguiendo recursos nacionales. Es que los que hablan jamás son investigados, David, porque no hacen. A los que nos investigan son los que hacemos obras, los que desarrollamos a la sociedad, los que pensamos y los que mostramos hechos. Y un teatro cuesta en Río Sucio Caldas, un tema absuelto. Imagínense la cifra de 4 millones de pesos de hace años. Me retiro de la JEP, anuncio mi candidatura a la gobernación de Caldas y las mafias políticas de mi departamento me dicen que hubo un peculado y se irrespeta la confianza legítima cuando recibí la orden de un jefe jurídico, doctor Rosas, firme el contrato y esa persecución la tuve yo en el departamento de Caldas, pero no es solo mi caso. Mire, me han llamado, hoy me reúno con un exalcalde de Santa Rosa de Cabal, joven, valiosísimo,
que por trasladar un tema de 4 o 6 millones de un alimento de una vereda a otra fue investigado e inhabilitado. Entonces, hoy los entes de control están mostrando resultados de casos pequeñitos y estamos dejando por fuera a personas muy valiosas por estupideces judiciales. Por eso hay grandes talentos que en este momento, o porque cometieron algún error, siguen en la cárcel, pero también hay personas que han salido de la cárcel y han demostrado que siguen teniendo Claro, un gran valor importante para la sociedad. Está el caso del abogado Gustavo Moreno o Luis Alfredo Ramos, que también cumplió su pena. el doctor Luis Alfredo Ramos puede recuperar sus derechos, tiene todo, el doctor Ramos, qué bueno, si usted lo tiene, le envíe este contacto, porque eso va para personas como él. Yo lo conocí siendo asesor del nuevo liberalismo, siendo presidente del Senado de la República, yo era el director de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio del Interior, siendo un señor Botero su asesor. Sé de la honorabilidad y si cometió ese error, perdonémoslo. El doctor Diego Palacio, el doctor Bernardo Moreno, que porque fueron, son temas menores y son de las otras orillas. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón no hay odio. Esta ley tiene que ser para todos. El doctor Bernardo Moreno salió públicamente a respaldar esta propuesta. Lógico, se equivocó. David, pero si yo ya resarcí, si yo pagué una condena, ¿por qué me van a dar muerte civil o como me están dando a mí la muerte civil y política para frenarme cuando soy una persona que le puedo prestar con semejante experiencia un servicio al país? Entonces, esa doble moral para sacarlo a uno del juego democrático y laboral. Yo soy una persona todavía muy joven, estoy llegando a los 60 años, estoy en los 60, 61 años, David. Imagínese cuando en los Estados Unidos ya presidentes de 80, 85 años se van a reelegir y le podemos prestar un servicio al país y por 4 millones de pesos, por una plata que la Contraloría dijo que no se perdió, la Procuraduría no me vincula, que esa plata es la ley 397 de 1997 en su artículo 63, que obligaba. ¿Cómo es posible que una fiscalía dice que el fondo mixto creado para la cultura era ilegal cuando fue para financiar una obra patrimonial? ¿Y cómo cae en ese error la Corte Suprema de Justicia y los magistrados por el hecho de la solidaridad con una señora de apellido Castaño, cuando otro señor Castaño era el que manejaba la política de Caldas? Entonces, no se nos olvide, los fiscales nombran, generales nombran fiscales a los políticos que le hicieron la campaña para perseguir a sus adversarios. Evidentemente. Y bueno, y reiteremos un poco el tema de Aida Victoria Merlano. ¿Ella podría estar incluida en este beneficio del perdón social del presidente? Yo sí creo, porque esto tiene que ser para todos. Esto tiene que ser para todos y a mí me parece la decisión, respetando, soy un hombre respetuoso de las decisiones judiciales. Mire, la orden conmigo fue deténganlo en la JEP, por 4 millones de pesos que no se perdieron, deténganlo en la JEP. Eso demuestra el carácter, porque yo era el asesor político de la JEP, el carácter de quienes estaban detrás de eso, entendiendo que pues en una época acompañé hasta el proceso de paz, no en su cancillería, el doctor Álvaro Leiva en los procesos de paz por 20 años. Entonces, nada es gratuito, esto no es gratuito, esto no es jurídico, esto es político. Y ahí la Victoria Merlano, hombre, yo creo que mínimo rebajarle semejante condena y mínimo que entre también en esta posibilidad del perdón social, porque la verdad me parece, sí, hubo instrumentalización de menores, que parece que esa es como la base central, pero son los hijos de la señora. Yo por mi madre o por mi padre o por mis hermanos hago lo que sea, por mi esposa hago lo que sea, por mi familia, porque yo soy un hombre de familia, yo soy un hombre de hogar, yo soy un hombre creyente en Dios y en la unidad familiar, y yo por mi familia hago lo que sea, en términos legales. Bueno, finalmente, esto se va a exponer también en un foro, en una conferencia que se va a hacer en alianza con el Colegio Nacional de Conjueces. Que lo que más le ha llamado la atención es casos como los que estamos mencionando nosotros, casos de un caldo Maggi, casos de 4 millones, casos de esto, casos. Y es que en Colombia debemos replantear la justicia. Mire que esto le sirve a la justicia. Están dando un debate en este momento por el cartel de la toga en Villavicencio, el cartel de la toga a nivel nacional. A mí mi caso inicialmente me tocó, imagínense, en el despacho de Malo,
acabado de terminar del cartel de la toga, no lo definían porque era el señor malo y esto lo congelaron y lo congelaron hasta que eh, un señor corredor toma una decisión para mí respetable pero equivocada. Solís, muchas gracias a todos los que se conectaron también a esta entrevista. Mi nombre es David Trujillo y recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @Nación Paisa.